La noche de Adolfo Arjona. El programa más escuchado de la radio a esta hora. Si coincides conmigo en que una persona curiosa es una persona inteligente, no te despegues de la radio en la próxima hora porque en la noche de Arjona no vamos a parar de hacernos preguntas. Reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Como te decía al principio de nuestro programa, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el mundo del cine, la propaganda y el Tercer Reich, que sin duda manipuló a millones de ciudadanos a través del cine. Esa fue la estrategia con la que Goebbels convirtió las películas en armas de adoctrinamiento. Me llaman el sargento Jörg Alemán. Tal vez hagan una película sobre usted. Bueno, eso fue lo que Joseph Goebbels pensó. Se titula El orgullo de la nación. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que es difícil explicar cómo una nación culta, una nación avanzada, se dejó engañar durante más de 12 años? Pero la respuesta la tiene una de las respuestas segura el historiador y divulgador Juanjo Ortiz, que hace una autopsia bastante detallada de este sistema de manipulación en un libro titulado Propaganda nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich. Mañana le ofreceremos al Führer un recibimiento en la capital del imperio que superará todo lo visto hasta la fecha. Ya he dispuesto un comunicado. Preparemos la entrada triunfal del Führer en la capital del gran imperio alemán. Se publicará hoy en ediciones especiales y lo haremos sonar por los altavoces. Juanjo Ortiz, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. El nazismo utilizó la belleza del cine para sembrar odio, obediencia, adoctrinamiento. ¿Cómo se dieron cuenta de las posibilidades de esta arma y qué criterio usaron para sacarle todo el partido? Bueno, pues la verdad es que, claro, el cine es una herramienta muy fácil de utilizar para llegar a todo tipo de público. Hay que tener en cuenta que uno de los principios de la propaganda es que los mensajes tienen que ser sencillos, claros, directos, para que lo pueda entender todo el mundo. Y el cine pues era una herramienta en la que llegaba mucho al público, claro. He leído en tu libro que hubo una calculada construcción del culto al Führer. ¿Cómo consiguieron hipnotizar a esa gran mayoría del pueblo alemán? Hombre, lo cierto es que, claro, es toda la parafernalia que rodeaba a Hitler y al nacionalsocialismo, pues era muy atractiva. O sea, se organizaba todo, como bien habéis puesto en la introducción de esa película que se llama El ministro de propaganda. Todo estaba muy estudiado, muy al milímetro. O sea, había muchísimas banderas, muchos uniformes. Por ejemplo, en los congresos de Nuremberg se montaban miles de personas, todos perfectamente alineados, todos perfectamente colocados. Se incluso hasta a la aparición de Hitler se estudiaba muchísimo. O sea, hacía a la gente esperar, llegaba con cierta tranquilidad y con cierta parsimonia, empezaba despacio en sus discursos, iba subiendo el tono poco a poco, con lo cual enardecía a las masas y, claro, y luego además se planteaba toda esa propaganda de tal manera que Hitler era omnipresente y además era alguien que no se equivocaba, o sea, que tenía perfectamente claro todo lo que tenía que hacer, era una especie de, digamos, una especie de mesías para salvar a Alemania. Entonces era una especie de persona que era infalible.
Y eso, pues claro, marcaba mucho a la gente. Juanjo, los nazis dejaron arquitectura monumental, juguetes infantiles, por supuesto, educación en las escuelas, hasta las juventudes hitlerianas. Los Juegos Olímpicos fue un escaparate de propaganda, eso se pretendió. Por tanto, no solo fue el cine, la maquinaria nazi, que también se apoderó de otros canales, digamos, de comunicación que pudo conseguir su fin. ¿Hasta dónde llegó esta inmensa red de adoctrinamiento? Llegó a casi cualquier rincón de Alemania, incluso de los países satélites o subocupados. Entre esas herramientas, aunque tampoco fue una herramienta de una gran fuerza, llegó incluso la televisión, que ahora la televisión para nosotros es una herramienta o algo muy común. Ahí estaba un poco empezando, y de hecho los Juegos Olímpicos que antes comentabas, pues fue precisamente donde nació básicamente esa propaganda a nivel de la televisión, que luego también se vio volviendo al cine documental en la película Olimpia, ¿no? Y esa imagen que se da en los Juegos Olímpicos traspasó las fronteras de Alemania, llegó prácticamente a todo el mundo. Entonces, esa herramienta de propaganda es muy potente. Y desde luego la forma más potente de propagación de la propaganda en aquella época era la radio, que la radio sí era capaz de llegar prácticamente a todo el mundo. Incluso el mismo gobierno proporcionó aparatos de radio sencillos y baratos a la gente para que la pudiera escuchar. Y el medio más importante de transmisión de esa propaganda fue precisamente la radio. Entiendo. Fíjate, la radio, la televisión, el cine. ¿El resto de gobiernos europeos no se daba cuenta de lo que sucedía? Porque ¿qué decía el resto del mundo ante un espectáculo como el que ofrecían los nazis? Bueno, pues lo cierto es que casi todo el mundo se mantenía un poquito, digamos, en la distancia. O sea, viendo lo que pasaba en Alemania... ¿Perplejidad y miedo, una suma de estas cosas? Sí, un poco todo eso. O sea, y también un poco intentándolo ver desde una perspectiva alejada. Decir, bueno, eso está pasando en Alemania. Te estoy hablando, evidentemente, antes de que comenzara la guerra, que luego ya las cosas cambiaron mucho. Vamos, incluso muchísima gente pensaba que lo que hacían los nazis era realmente bueno. O sea, hubo muchos apoyos en el extranjero, en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en España, en un montón de sitios hubo también apoyo a ese tipo de cosas. De hecho, Hitler incluso fue propuesto como Nobel de la Paz tras los acuerdos de Múnich. O sea, se tenía una imagen más idealizada de lo que realmente estaba sucediendo dentro de Alemania, porque la propaganda alemana, el nazi, lo que hizo fue todas las cosas que ellos consideraban que podían ser contraproducentes para ellos, las intentaban ocultar, y de hecho lo ocultaron magníficamente. Oye, en tu investigación, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de las técnicas o de la capacidad de manipulación que se llevó a cabo? Pues lo más impresionante es, primero, cómo fueron capaces de llegar al gobierno mediante la vía democrática, ¿no? O sea, utilizaron las reglas democráticas para llegar al gobierno y luego establecer la dictadura, y luego cómo fueron capaces de controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida de la Alemania. La controlaron todo. O sea, y además con un nivel de control increíble, ¿no? Como bien decías, la educación, las juventudes hitlerianas, es la capacidad que tuvieron de poder controlarlo todo en relativamente poco tiempo. No quiero, en fin, salvando naturalmente la distancia, incluso de las épocas, ¿tú crees que ahora en el siglo XXI se manipula tanto o más que entonces? Hombre, es más difícil manipular de forma tan global como hicieron ellos en el país, puesto que ellos controlaban todos los medios de comunicación y los que no pudieron controlar los cerraron directamente, pero sí se manipula mucho. De hecho, los que podíamos llamar los principios básicos de la propaganda nazi se siguen utilizando en la actualidad. ¿Cuáles serían las señales de alarma? ¿De qué deberíamos, no sé, cómo sabríamos, cómo podríamos identificar, o la manipulación siempre tiene ese arte de hacer una cosa pareciendo que es otra? Un poco lo que hacen los chefs de las estrellas Michelin, que te están contando que es una bola de chocolate y realmente es una albóndiga de sepia. Exactamente, o sea, hacer esa especie de trampantojo con la realidad, ¿no? Mira, precisamente entre esos principios que te hablaba,
y de lo que comentabas tú, está la cuestión de lo que es el principio de la verosimilitud, que es, digamos que a partir de argumentos de distintas fuentes, solamente cojando los retazos de lo que realmente te interesa, aunque incluso sean de dudosa fiabilidad, se lanzan como si fueran reales. O se coge una noticia y solamente se cuenta una pequeña parte de esa noticia. Eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que se está haciendo ahora. Entonces, se tiende a ocultar parte de esa información y se da solamente la información que se interesa. Y sobre esa se insiste. También es una forma de contagio de la noticia, dar más miedo a la gente. Yo qué sé, podría ponerte el ejemplo, de la ocupación de las viviendas. Pues la ocupación de las viviendas, evidentemente, es un problema, pero muchas veces se multiplica más allá de lo que es la realidad. Y una noticia que a veces es una mera anécdota, pues se amplifica mucho más allá y parece que en vez de ser una casa ocupada, han ocupado un edificio entero, por ponerte un ejemplo. Ciñéndonos exclusivamente a la manipulación que se puede hacer de diferentes canales, ¿tú tienes la impresión, y salvando naturalmente las consecuencias y todo lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿tú tienes la impresión de que hay muchos Goebbels en nuestro entorno? Hombre, no te podría decir nombres porque realmente ahora actúan más en la sombra que actuaba Goebbels, pero sí, sobre todo utilizando las redes sociales, que es una herramienta nueva que no tenían los nazis y sí que se utilizan todo ese tipo de cosas, y a lo mejor no son unos Goebbels, no llegan al nivel de Goebbels, pero sí saben aprovechar muy bien la propaganda como la creó Goebbels. En este momento el soporte redes sociales podría ser el soporte estrella. Quiero que quien quiere manipular va a utilizar todo lo que pueda, la tele, la pública, la privada, el cine, los periódicos, la radio, pero probablemente la estrella invitada más reciente son las redes sociales, ¿no? Totalmente, porque además es una herramienta muy difícil de controlar para desmentir, por ejemplo, pues las fake news, que tan de moda estamos teniendo, que no se han inventado ahora, evidentemente, y sí, claramente, en las redes sociales ahora mismo es la mayor herramienta de propaganda que existe. Juanjo Ortiz firma el libro Propaganda nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich. Lo publica la editorial Pinolia. Juanjo, gracias por atenderme. Un abrazo, enhorabuena por el libro. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo, Adolfo. Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. Hablando de otro asunto, sobre la tierra, uno de los reyes del olfato, sin duda, es el perro. Algunas razas tienen hasta 300 millones de receptores olfativos en su hocico, frente a los apenas 6 millones que tiene el ser humano. Pero, ¿y en el agua? ¿Quién es el rey del olfato en el medio acuático? Oyendo esta banda sonora, seguro que sabes que te hablo del tiburón, concretamente del tiburón blanco. Nos enfrentamos con una máquina perfecta. Una máquina de comer. Un verdadero milagro de la evolución. Y todo lo que esa máquina hace es comer, nadar y procrear tiburoncitos. Eso es todo. Los tiburones, esas criaturas que surcan los océanos desde antes de que existieran los dinosaurios, poseen un aparato olfativo extraordinario. En varias especies se estima que pueden detectar concentraciones químicas tan mínimas como una molécula entre 1.000 millones. Repito, una molécula entre 1.000 millones en el agua. Dicen los expertos que eso los acerca al límite físico de detección subacuática. ¿Por qué tiene esa capacidad olfativa? ¿Es cierto o es leyenda que pueden oler la sangre a millas de distancia?
Hablemos con un experto. Él es Charly Sarria. Es graduado en Ciencias Ambientales, divulgador ambiental en redes sociales e investigador especializado en especies como el tiburón. Querido Charly, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, un placer estar aquí para hablar de un animal tan importante y tan también demonizado. Fíjate que los tiburones llevan más de 450 millones de años en la Tierra. Antes de hablar de su olfato y su piel, que en eso también me quiero detener, queremos detenernos, ¿qué tiene esta especie para haber sobrevivido a tantas extinciones sin apenas cambiar? Bueno, es curioso porque estamos hablando de esta especie cuando realmente a día de hoy tenemos más de 500 especies de tiburón, ¿no? Y son de morfologías tan diversas y fisiologías que son muy distintos entre ellos. Pero la capacidad de adaptación que tienen de ser cosmopolitas muchas de las especies, de habitar desde las aguas más profundas y frías a las aguas más cálidas y costeras, han hecho que en diferentes roles que tengan de depredación pues puedan sobrevivir a grandes extinciones, como tú decías, ¿no? Una capacidad evolutiva de adaptación muy grande. No nos cansamos de repetir en este programa que el animal más fuerte, incluso el ser humano más fuerte, no es el más fuerte, es el que tiene la mayor capacidad de adaptación. Vamos a entrar en materia. Decía antes que el perro tiene 300 millones de receptores olfativos en su hocico. Recuerdo que estuvimos en una ocasión hablando con el jefe de la unidad canina de un ayuntamiento de nuestro país y hablaba de que un perro tiene la capacidad, por ejemplo, si huele un cocido, de diseccionar el olor del garbanzo, de la patata, de la ternera, del pollo, como si fueran olores distintos. Nosotros, los seres humanos, también tenemos receptores en nuestra nariz. Pero, Charly, ¿el tiburón dónde los tiene? Si es que lo tiene. Es decir, ¿cómo es su sistema olfativo? El tiburón lo que tiene son lo que se llaman unas rosetas olfativas y en la narina, en esos orificios nasales, tienen como si fuesen las vellosidades intestinales que nos permiten pues coger todos esos nutrientes por a nivel, por así decirlo, olfativo. Entonces una vez que el agua entra en contacto con esa roseta y tiene toda esa especie de como de receptores, podrá discernir con mucha mayor facilidad esas partes, como tú decías, de partes por millón o incluso por billón de diferentes moléculas. En el caso del tiburón o de los tiburones, tienen mucha sensibilidad a las proteínas que tienen a la sangre, que serían la hemoglobina o la seroalbúmina, por ejemplo. ¿Por qué se dice que los tiburones pueden oler la sangre a kilómetros de distancia? ¿Esto es cierto o es un mito del cine desde Tiburón? Sí, ¿no? Creo que ha hecho que muchas personas incluso tengan ese miedo. Yo que trabajo con tiburones y hacemos una atracción olfativa para que vengan, ¿no? Pues con sangre y grasa de pescado que suelen estar en su dieta, como sardinas, caballas o túnidos. En teoría, ¿no? En esa jerarquía de sentido de los tiburones, el olfato no sería el mayor destacado, sería el segundo, con una capacidad de atracción o de recepción de unos 500 metros aproximadamente. Todo esto se coge mucho con pinza porque depende de las corrientes, de viento, del tipo del mar, etcétera, ¿no? Pero su principal rol y su principal sentido más agudo es el oído. Hablaremos ahora del oído. ¿Qué papel juega el órgano llamado ampollas de Lorenzini en esa capacidad sensorial? ¿Sirve solo para detectar sangre o también para orientarse y cazar incluso en la oscuridad? Las ampollas de Lorenzini son fascinantes, un órgano casi exclusivo de los tiburones. También lo tienen los peces, lo que se llaman como antiguos, que sería como el celacanto o el esturión. Y son básicamente unas ampollas que están conectadas a la epidermis y le va a permitir ser como unos receptores de los campos electromagnéticos. Entonces, esos campos nosotros también los emitimos en microvoltaje. Cualquier contracción muscular, tu corazón, movimiento rápido, va a poder ser detectado. La contra que tiene esto es que tiene un radio muy corto, de medio metro máximo. Entonces, lo bueno que tiene es que las presas que estén enterradas no importa, porque van a ser capaces de detectarlas y poder capturarlas con mayor facilidad. Aparte de la parte de depredación, se ha comprobado con estudios científicos, por ejemplo en tiburones martillo, que les sirve para orientarse en el gran azul, donde no hay referencia, y hacer sus migraciones. Es algo fascinante, ya que se orientan con la energía un poco telúrica o la energía terrestre, y casualmente las rocas volcánicas, esas rocas ferromagnéticas, tienen gran detección o gran capacidad de que sean detectadas por los tiburones. De ahí que los veamos, por ejemplo, en grandes archipiélagos volcánicos como pueden ser Hawái, Pacífico o incluso las Canarias de vez en cuando. Es alucinante, ¿verdad? Me hablabas o destacabas el sentido del oído. Los tiburones no tienen orejas, ¿no? Exacto, no tienen un oído externo, pero sí tienen un oído interno muy desarrollado,
con unos 3 vestíbulos se llaman, que le va a permitir una detección auricular enorme, incluso de 1 kilómetro. Por eso, por ejemplo, el sonido de los peces heridos, el chapoteo en el agua, los salpica, pues todo eso puede hacer que un tiburón vaya hacia esa presa. De ahí que en muchos vídeos, por ejemplo, veas como expertos que están intentando atraerlo, salpican con su aleta en el agua y chapotean para atraer al tiburón. O incluso sonidos metálicos, como nosotros usamos a veces cucharas o tenedores para que toquen con los metales y ese clink, clink, clink puede atraer al tiburón desde cientos y cientos de metros. Fijaros qué animal tan fascinante, tiene un olfato increíble, un oído increíble. Carmen, tú querías preguntar sobre la piel del tiburón, ¿verdad? Sí, porque los tiburones tienen la piel a simple vista que parece lisa, pero al tacto es muy áspera, como si fuera una lija. Es una piel muy rugosa. ¿Qué función cumple exactamente esa textura tan particular, Charlie? Exacto. En tiburones y rayas tenemos, por así decirlo, 2 tipos. El tiburón suele estar recubierto de esa piel como si fuese una lija porque tiene dentículos dérmicos, como si fuesen dientes con dentina, que si lo tocase desde la cabeza hacia la cola sería un poco áspero, pero no mucho, y si lo tocase a la contra sería muy rasposa. Eso es lo que tiene una función principalmente hidrodinámica. Va a permitir que el tiburón tenga menor rozamiento en el agua, menor fricción y pueda moverse de una manera más rápida. Aquellos que no tienen estos dentículos dérmicos tienen a veces una mucosidad que recubre su piel, lo que le va a permitir la misma función, reducir ese rozamiento y esa fricción y poder ir de una manera mucho más hidrodinámica bajo el agua. He leído incluso que eso ha inspirado el diseño de trajes de baño para nadadores olímpicos, ¿es así? Sí, exacto. Al final la naturaleza es nuestra mayor fuente de inspiración y de creación, ¿no? Y mucho, incluso en la aeronáutica también se replican aves y bueno, todo es un fractal, por así decirlo, del universo que nos ayuda a desarrollar unas tecnologías fascinantes. Es evidente que Charlie es un apasionado de estos animales. Como investigador estás especializado en tiburones y como conocedor te pregunto, ¿por qué no deberíamos tenerle tanto miedo a los tiburones? O quizá la pregunta, ¿debemos tener mucho miedo cuando veamos un tiburón? Pues mira, a día de hoy me voy a enfocar un poco en nuestro territorio español, ¿no? Los tiburones están, en muchos de ellos, en un estado crítico de protección. Son indispensables para la cadena trófica. En los niveles más altos se llaman depredadores ápices y también los niveles intermedios. Y sin ellos, lo que vamos a tener son efectos de cascada trófica, como un efecto dominó ecológico, en el cual, si lo quitamos como eslabón, vamos a producir a lo mejor una sobrepoblación de herbívoros o vamos a hacer que todo colapse y vaya cayéndose el ecosistema por completo. Ellos regulan desde arriba, hacen que los organismos heridos, muertos, son carroñeros, grandes oportunistas y van a ir, por así decirlo, limpiando y ordenando el mar desde su rol que tienen. Por lo tanto, son muy importantes y las muertes hacia seres humanos, que a veces ocurren, y es verdad, y muchas veces son muy difíciles de analizar y decir el por qué, el motivo, ¿no? Nos faltan variables, son ínfimas comparado a los tiburones que nosotros matamos anualmente. Hay unas 10 muertes al año reportadas de tiburón y nosotros matamos a más de 100 millones de tiburones al año, principalmente por su aleta para la sopa de tiburón. ¡Qué barbaridad! En fin, en todo caso es un placer encontrar expertos y expertos tan apasionados sobre el tema que ponemos encima de la mesa. Charlie, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Chao, chao. A esta hora quiero dar la bienvenida a Rafael Hernández Estefanía. Él es cirujano cardiovascular, es autor de La Hora de los Valientes. Es un libro que nos lleva, diríamos, al corazón de la medicina con historias humanas, reales, muy emotivas. Bueno, a través de sus páginas seguramente vas a descubrir no solo al médico, sino también a la persona que hay detrás. Doctor Hernández Estefanía, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por vuestra llamada. Oiga, el título es muy potente, La Hora de los Valientes. ¿A qué se refiere exactamente en esta frase? Porque claro, ¿quiénes son los valientes? ¿El que interviene o el que es intervenido? Pues mira, yo creo que ambos. El que es intervenido porque tiene una enfermedad, tiene que someterse a una intervención quirúrgica, tiene que pensar que a lo mejor no lo supera, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, pero también es su cirujano que toma las riendas de la responsabilidad y se pone
no solo en la tesitura del paciente, sino también se pone del lado en fin, de intentar salvarle, abrirle el pecho, en mi caso, que soy cirujano cardíaco, abrirle la barriga, quitarle el tumor o el problema o resolverle lo que tenga dentro del organismo que esté mal, y luego pues cerrar todo y dejarlo prácticamente como estaba. Y yo creo que eso en ambos casos tiene mucha responsabilidad, y yo creo que se puede decir perfectamente que es la hora de los valientes, tanto por el paciente como por el cirujano. Tengo en fin, es mi opinión, corríjame si me equivoco, no es un libro técnico ni médico al uso, es como una especie de colección de vivencias, de emociones, incluso decisiones duras. ¿Qué quería usted transmitir con este enfoque probablemente más humano? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer en estos casos, sobre todo para una persona que tiene que intervenirse, es intentar explicarle, abrir las puertas de quirófano e intentar explicar lo que nosotros hacemos en un quirófano. Es decir, evitar los falsos mitos que todavía perduran por la sociedad, evitar el oscurantismo que rodea a lo mejor al quirófano, en parte porque a lo mejor los cirujanos pues no nos explicamos adecuadamente antes de la intervención, y que el paciente vaya de la manera más optimista posible a la intervención, porque es como mejor se consiguen los resultados. Yo creo que también es importante, o me parece a mí que mi libro tiene una cierta labor social, porque yo lo que intento es explicar al paciente y a los que lo lean, porque efectivamente, como tú dices, no es un tocho técnico, ni mucho menos, es un libro que puede leer perfectamente todo el mundo, y yo creo que el que lo lea tiene que entender que la cirugía es una cosa que nos puede pasar a lo largo de nuestra vida, que lo más normal es que vayan bien, porque gracias a Dios y gracias a la sanidad que tenemos en España, siempre en la mayor parte de las cirugías van bien, y que pues que tenemos que asumir que esto nos puede pasar en algún momento de nuestra vida, y que en fin, que hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Rafael, a veces pensamos que los médicos, y en especial los cirujanos, deben ser fríos, no sé, casi mecánicos para poder operar, pero usted muestra todo lo contrario, que también sienten miedo, incluso tristeza, incluso esperanza. ¿Cómo gestiona eso sin que le paralice en un quirófano? Bueno, pues es que es mi profesión, me han entrenado para ello. Eso no quiere decir que cuando tengo un resultado que no es satisfactorio, o que, desgraciadamente el desenlace de la intervención o de la enfermedad del paciente no es la que esperamos, que es, como podréis comprobar, entender, es siempre pues que el paciente recupere, pues en esos casos nosotros sufrimos mucho, y es un poco también lo que quiero reflejar en el libro. Nosotros nos llevamos trabajo a casa muchas veces porque operamos un paciente y luego volvemos a casa, estamos cansados, a lo mejor estamos viendo un rato la tele o con la familia y estamos dándole vueltas a la intervención, y sobre todo pensando o pendientes de cómo estará el paciente. Y eso es una cosa que yo quería que la gente entendiera, porque pues es lo que hemos hablado antes, es una gran responsabilidad por nuestra parte, y si bien es cierto que cuanto más experiencia tienes quizás lo puedes manejar mejor, pero nunca te deja de preocupar un paciente. Eso es para toda la vida profesional del cirujano. ¿Hay alguna historia que le haya marcado especialmente y que pueda compartirnos, en fin, apelando a su capacidad de síntesis, algo que haya marcado su vida profesional? Pues ahora me pillas, pues muchas, no te sabría decir. Yo creo que cada día tienes una pequeña experiencia que te enriquece como profesional. Ha habido momentos duros y ha habido otros momentos en los cuales, sin entrar en detalles, hay algunas situaciones en las cuales estás operando y ves que la cosa se está torciendo, ves que a lo mejor no vas a conseguir tus objetivos, que es obviamente que el paciente vaya bien o se pueda recuperar, etcétera. Ves que las cosas están torciendo, que la naturaleza tiene su curso y que nosotros no podemos hacer más, y sin embargo, pues de repente las cosas parece que se conjugan, todo vuelve a su cauce, y poco a poco, insistiendo sobre todo mucho, porque a mí me gusta decir que los cirujanos somos como los soldados, que estamos en la guerra y vamos hacia adelante y nunca hacia atrás, o no retrocedemos, siempre tenemos que estar pensando así. Y ese esfuerzo, esa persistencia, no solamente del cirujano, sino de todo el equipo, muchas veces hace que el barco llegue a buen puerto y que el paciente se recupere en situaciones de las más críticas e insospechadas que uno se pueda imaginar. ¿Cómo supera un ser humano, en este caso un cirujano, cómo se supera cuando un paciente se queda en la mesa, en la camilla del quirófano? Pues una pregunta dura. Quiero decir, no se supera, pero sigues adelante.
en fin, es el cirujano el que da la cara, es el líder del equipo cuando está operando, entonces es muchas veces el que se lleva las medallas, pero también es el que sale y le tiene que decir a la familia que, bueno, que las cosas no se han sucedido como esperábamos y que, bueno, que había un desenlace vamos, que ha fallecido el paciente. Y eso, bueno, pues se lleva mal. Felizmente en todos los hospitales de España sucede muy pocas veces, porque eso es así, y porque las ciencias han avanzado mucho y porque, bueno, se hacen las cosas muy bien de manera protocolaria, pero hay algunas veces que no se consigue y bueno, cuesta. A raíz de esto, una vez me preguntaron hace poco, bueno, que cómo se llevaba, ¿no? Que si cuando eres más experimentado como cirujano, tienes más experiencia, llevas muchos años en esto, pues si a lo mejor eso quiere decir que de esa manera puedes llevar mejor las situaciones malas, y no es así. Es decir, lo llevas igual de mal, solo que, bueno, pues a lo mejor tu profesionalidad te hace levantarte al día siguiente y pensar que, bueno, que hay que seguir para adelante. Y que al día siguiente hay otra oportunidad de poder salvar otra vida. Supongo que eso también es un aliciente. Exacto, y que al día siguiente pues bueno, pues si intervienes a otra persona va bien, que es lo habitual, y entonces eso ya te reafirma como profesional y como ser humano, que es un poco también lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el cirujano sufre, por supuesto, el cirujano y todos los compañeros que están ahí en las intervenciones. Doctor, cuando usted aprieta con el bisturí para abrir un cuerpo, cuando ese cuerpo está abierto, ¿huele de una determinada forma? Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho, es muy interesante. Yo lo suelo llamar el olor a las entrañas. Bueno, sí huele, pero no mucho. De todas maneras, primero, estamos muy acostumbrados y yo ya ni reparo en eso. Y segundo, tened en cuenta que tenemos una mascarilla, es decir, que los olores se difuminan bastante. Pero bueno, pues obviamente, claro, todo ser vivo tiene un olor, por dentro o por fuera, efectivamente. He oído hablar alguna vez algún experto, algún colega suyo, que dice que la cirugía es el fracaso de la medicina. ¿Estás de acuerdo con esto? No. Creo que la cirugía tiene su cabida dentro de la medicina. Los cirujanos somos médicos y muchas veces curamos de la misma manera que cura la medicina las pastillas. Es un debate interesante, pero no estoy muy de acuerdo. Sí que es cierto que, bueno, obviamente que hay cirugías que a lo mejor están mal indicadas, o hay cirugías que no son resolutivas, pero para nada. La mayor parte de las intervenciones suelen ir bien y suelen ser curativas, muchas de ellas, o por lo menos paliativas, es decir, que el paciente puede continuar su vida. Rafael, ¿qué has aprendido como persona? Digo, más allá del cirujano, tras tantos años en contacto con la fragilidad humana. Bueno, pues muchas cosas. Yo creo, cuando era joven, quizás el cirujano joven lo que más está interesado en operar mucho, hacer muchos casos, como decimos los cirujanos, hacer manos, es decir, operar mucho porque cuanto más haces, más sabes, o mejor lo haces, ¿no? Porque la cirugía puede considerarse una cuestión técnica, ¿no? Que es propiamente mover las manos con habilidad, etcétera. Y conforme vas avanzando con tu vida profesional te das cuenta que la cirugía no es solamente la parte técnica, que es la más importante, obviamente, pero que hay una parte antes y después de la intervención, que es el antes de la cirugía, que es cuando conoces a tu paciente y le explicas lo que le vas a hacer, y el después, que es acompañar al paciente en su posoperatorio, obviamente pues controlar sus complicaciones e intentar de alguna manera pues que se resuelvan. Eso también es cirugía y es una cosa muy importante, es una cosa que yo les suelo explicar a los residentes jóvenes, que está muy bien la parte técnica, pero eso, por supuesto es muy importante también la proximidad al enfermo, explicarle lo que vas a hacer. En fin, eso también cura, que es una de las cosas también que hago incidencia en el libro. A usted como ser humano, ¿qué le preocupa más, la enfermedad o la muerte? Pues quizá la enfermedad. No me apetecería enfermar, la verdad. Siendo honestos, me gustaría ser saludable el resto de mi vida, pero es imposible. La muerte sé que es inevitable, la muerte de los médicos y los cirujanos la vivimos de cerca. Entonces, sabemos que de un momento para otro cualquier persona puede pues desaparecer o fallecer
porque hay enfermedades que son súbitas e indetectables. Y eso la gran mayoría de la población no lo entiende o le cuesta comprenderlo, nosotros no. Por práctica, por experiencia, por convivir con ella, ¿no? Claro, porque es que, en fin, es decir que el médico convive con la vida y convive con la muerte. A mí me gusta mucho decir que los cirujanos y los médicos, nosotros lo que en realidad intentamos es por todos los medios mantener al paciente o la persona saludable en la vida, porque está claro que caminamos hacia la muerte. Fíjese que decía un periodista, un intelectual, Manuel Alcántara, que siempre se mueren los demás. Usted es testigo de la muerte de los demás. Por tanto, ¿le dedica mucho tiempo a esto de la vida y la muerte, a ese pensamiento? Bueno, a raíz del libro, a raíz de escribir sobre estos temas, obviamente le he dado muchas vueltas. De hecho, yo creo que escribir el libro me ha hecho incluso mejor profesional y he pensado mucho en este tema, por supuesto. Nosotros, los médicos y los cirujanos, los distingo, pero considero que somos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero por no decir solamente los cirujanos, el personal médico también, a nosotros nos pasa una cosa, que es que nos ponemos una bata y nos pensamos que eso es una coraza ante la enfermedad, es decir, que la enfermedad lo tienen nosotros. Y eso no es así. Los que tienen la bata en el hospital, o bueno, el personal sanitario también enferma y curiosamente, pues probablemente son los peores enfermos. Pero es muy interesante el hecho de que, bueno, pues que cuando te quitas esa bata en fin, puedes enfermar perfectamente o con ella puesta. Este interesante ser humano se llama Rafael Hernández Estefanía. Es doctor en medicina, especialista en cirugía cardiovascular y torácica. Hace poco ha publicado La hora de los valientes, historias de un cirujano, con la editorial Geoplaneta. Doctor, gracias por atenderme. Suerte con el libro. No tenga ninguna duda de que entraré en una lectura mucho más profunda, mucho más tranquila y con la intención de compartir y de vivir las experiencias que usted ha querido compartir. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por vuestro interés en el libro y buenas noches. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please. Sigue siendo apetecible escuchar a Nat King Cole, ¿eh? La historia de la música y cosas. Es decir, Ray Charles le encantaba cómo sonaba Nat King Cole. En esa época, en la radio norteamericana, sonaba, la estrella era Nat King Cole, y uno de los oyentes que esperaban siempre con mucha expectación sus canciones era Ray Charles, y luego fíjate en lo que se ha convertido Ray Charles. Bueno, dicen que hay burbujas que solo sirven para celebrar. Pero también hay burbujas que son como que despiertan dudas. Quiero decirte, por una parte hay quien piensa que son saludables y por otras partes hablo del agua con gas. ¿Es verdad que el agua con gas estropea los dientes? O como dicen, provoca hinchazón. ¿Puede ser mala para los huesos o para el estómago? ¿Es mejor beber una cerveza o un refresco que una botella de agua con gas? Bueno, esta noche quiero desmontar mitos. ¿Por qué elegir el agua con gas frente a otras bebidas? Para responder a esta pregunta quiero saludar a la ingeniera química, experta en nutrición, en salud también hormonal, querida Marta León. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. Marta, primero, ¿exactamente qué es el agua con gas? Pues mira, el agua con gas, bueno, en realidad es agua, pero tiene la particularidad de que lleva disuelto dióxido de carbono. O sea, este palabra que a lo mejor a algunos les suena, a algunos no, es el mismo aire que en realidad exhalamos, ¿no?, cada vez que respiramos. Por eso, cuando abrimos una botella de agua con gas, ¿no?, se produce como esta efervescencia y lo que hace es que libera ese gas en forma de burbujitas, ¿no? El agua con gas
Puede ser o bien natural, porque brote de un manantial, ¿no? En una zona pues que haya tenido actividad volcánica, ¿no? Y a través de la presión pues haya, ¿no?, disuelto, digamos, este gas en el agua. Pero lo más habitual es que las que encontramos en el supermercado sean agua a las que se les ha añadido, digamos, este ácido, ¿no? Este dióxido de carbono. Pero sí, en realidad es un agua que lleva pues como ese gas disuelto en su interior. Perfecto. Hay personas que creen, lo decía al principio, que el agua con gas daña los huesos. Otros piensan incluso que roba el calcio. Incluso a mí me han llegado a decir que era mejor beber un refresco. ¿Qué dice la ciencia, en definitiva, sobre peligros o beneficios del agua con gas? Pros y contras. Pues mira, sí, la verdad es que sobre este tema hemos escuchado de todo, pero realmente, como decía, el agua con gas en realidad es agua. Es decir, porque lleve ese dióxido de carbono no quiere decir que vaya a dañar los huesos. O sea, en realidad ese es uno de los mitos que deberíamos desmontar, ¿no? No daña los huesos ni roba calcio. Esto viene sobre todo de confundir pues el agua con gas, por ejemplo, con refrescos de cola, que estos sí contienen ácido fosfórico que a la larga, cuando tomamos mucha cantidad, termina empeorando nuestra salud ósea. En realidad el agua carbonatada es neutra completamente para los huesos. También, por ejemplo, se suele decir que daña el esmalte dental, ¿no? Que es, digamos, el primer contacto, ¿no?, que tiene cuando bebemos. Pero realmente el agua con gas es muy poco, o sea, es un poquito más ácida que el agua, pero porque lleva este ácido carbónico, ¿no? Pero es mucho menos agresiva, por ejemplo, que podría ser, pues como hemos dicho, un refresco de cola que tiene el doble de acidez, o que, por ejemplo, un zumo de naranja, que muchas veces no lo tomamos porque es muy sano, pero también la naranja, no se nos olvide, es un cítrico, los cítricos son ácidos. Entonces, el riesgo para el esmalte dental de un agua con gas también es mínimo. Y luego los pros, los beneficios, pues mira, hay algunas personas que les ayuda a mejorar la sensación de saciedad. Nos ayuda también a mejorar la digestión, porque como es ligeramente ácida, pues también a nuestros jugos gástricos, a nuestros ácidos del estómago, como que les ayuda. Nos ayuda a aliviar el estreñimiento. Y bueno, y sobre todo para personas que están buscando alternativas pues a un refresco o al alcohol cuando salen a tomarse algo, sería la alternativa más saludable. Pero sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos porque a algunas personas les causa hinchazón, las bebidas con gas, incluso aunque sea agua con gas, les da sensación, ¿no? Quizás si son un poco más sensibles, ¿no? Pues les molesta. O, ojo, si tenemos tendencia a este reflujo, ¿no?, que nos molesta. Entonces, en estos casos particulares sí que tendríamos simplemente que tener un poquito más de ojo. Uh-huh. Por tanto, doy por hecho que si me bebo cada día 2 litros de agua con gas, no debe ser buena idea, ¿no? Pues bueno, esto que a lo mejor es algo que podemos pensar, ¿no? Porque dices, vale, como hay que beberse 2 litros de agua, venga, pues me voy a beber 2 litros de agua con gas. Pues mira, el agua con gas, como decíamos, no puede ser una alternativa súper refrescante, digestiva, ¿no? Y sobre todo alternativa a refrescos no azucarados. Pero esto, claro, depende un poco, como decía, de la tolerancia individual. O sea, si, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de molestias digestivas, ni hinchazón, ni gases, ni nada, oye, pues tampoco hay problema. Si a ti te gusta, pues oye, estupendo, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante escuchar al cuerpo. Si cuando bebo mucha agua, ¿no?, con gas me noto hinchado, pues o me incomoda, pues podemos alternarla con agua normal y corriente, ¿no? Al final lo importante, tenemos que pensar que es la hidratación total, tanto si viene con burbujitas o no. Pero bueno, no es que haya, ¿no?, también para dejarlo claro, no es que haya un límite peligroso desde el punto de vista científico. Aquí un poco lo que cada persona, tenemos que pensar que en el fondo es agua y lo que para cada persona le sea más fácil o le desee pues más, le sea más gustoso. Uh-huh. En todo caso, Marta, no todas las aguas con gas son iguales, quiero decir, incluso algunas pueden tener mucho sodio. ¿En qué debemos fijarnos en la etiqueta para escoger bien? Pues mira, efectivamente, esto es clave. Aquí sería importante, sobre todo si tenemos hipertensión, retención de líquidos o si tomamos mucha agua con gas, pues no abusar de estas aguas. Tenemos que mirar las etiquetas, ¿no? Estas aguas que ponen, por ejemplo, más de 200 miligramos por litro, ¿no? Esto cuando se analiza el residuo seco, se ve, por ejemplo, las cantidades que hay de las sales minerales. Nos tenemos que fijar eso, que no superen, o la mayoría de las veces, que no tomemos aguas que superen estos 200 miligramos por litro. Pero también que nos fijemos en la etiqueta si pone agua mineral natural con gas o si pone agua carbonatada, porque el agua carbonatada puede quizás ser agua del grifo que ha sido tratada y que luego además se le ha añadido gas. Si es un agua mineral natural, bueno, pues por lo menos sabemos que aunque el gas se le haya añadido de manera
artificial, por decirlo así, por lo menos es un agua mineral natural, o sea, un agua que viene de manantial, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, ojo, porque algunas aguas con gas, como también este negocio se está poniendo de moda, bueno, pues vienen saborizadas. Entonces, las que llevan algún tipo de aroma o algún tipo de sabor, ojo que a veces llevan azúcar añadido. Esto tampoco nos conviene, porque esto en el fondo sería como una especie de refresco light, pero más o menos un refresco, ya no estaría como en la categoría de aguas. Entonces, siempre leer la etiqueta nos va a aportar no solamente la información nutricional, sino también si ese agua ha sido tratada, si es agua mineral. Bueno, leer las etiquetas siempre es buena idea, pero sobre todo tenemos que vigilar el sodio y que no lleve otras cosas. Marta León, como buena ingeniera química, suele tener tendencia a analizarlo prácticamente todo. Sé que has investigado mucho sobre el agua que bebemos. Un día quiero que hablemos de ese tema contigo en profundidad, pero a modo de aperitivo, ¿agua del grifo, agua embotellada y por qué? Pues mira, esto en realidad es muy individual y además depende mucho de dónde vivamos, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer así una comparativa, ¿no?, entre agua del grifo y agua embotellada, en realidad tenemos que pensar que en España generalmente el agua del grifo es súper segura y está controlada. Sí que es verdad que depende del lugar, pues el sabor no siempre es rico, ¿no? Pues a veces suele contener cloro y trialometanos, que normalmente son sustancias derivadas, ¿no?, de haber desinfectado el agua, y esto a nuestra microbiota intestinal a largo plazo tampoco es que le encante. También suele tener restos de metales pesados, de microplásticos, de algunos disruptores endocrinos, porque también depende de cómo, por dónde pasa ese agua, ¿no?, cuando llega a mi casa. No es lo mismo a lo mejor un edificio de nueva construcción que tiene todas las tuberías, todas las cañerías recién estrenadas y ese agua está empezando a limpiar todo, que a lo mejor si vivo en un edificio antiguo donde a lo mejor las tuberías todavía hay plomo. Bueno, quiero decir, depende un poco, ¿no?, del lugar. Pero también es verdad que es la opción más económica y sobre todo la más sostenible, porque es la que menos residuo deja. Luego, por ejemplo, en el caso del agua embotellada, sí que es verdad que el sabor puede ser mucho más agradable, pero también el tiempo que pasa el agua en la botella, pues termina dejando una concentración de microplásticos ¿no?, que vienen del envase, sobre todo en verano, si vivimos en una zona donde hace calorcito. Bueno, pues todo esto, el calor también como que acelera, ¿no?, que haya parte del material, digamos, que se termine disolviendo en el agua y que al final nos lo bebamos. Entonces, lo ideal, así como si tuviéramos que dar un titular, sería, pues mira, el agua del grifo siempre va a ser mucho mejor si pudiéramos ponerle algún filtro de calidad, o bien de estos de carbono activo o de osmosis, bueno, hay muchos, aunque dependerá un poco de la zona donde vivamos, ¿no?, para quitarle lo que no nos va bien. Pues esto sería genial. Porque no es lo mismo, por ejemplo, pues eso, vivir en una zona urbana o una zona rural donde hay mucho uso de pesticidas, etcétera, que si vivimos cerca de un manantial en la montaña, pues ahí no hace falta ponerle nada. El agua del grifo en ese caso es maravillosa. Pero bueno, sobre esto es un tema interesante. Cuando quieras podemos profundizar en ello y hablar un poquito más largo y tendido de qué opciones son las mejores. Porque la verdad es que parece una cosa como muy simple, pero el agua tiene mucha amiga, sí. Correcto. Quedas y quedo, por tanto, comprometido. Vuelvo al tema del agua para terminar, el agua con gas. Si alguien nos pregunta mañana, ¿es buena el agua con gas? ¿Qué respuesta breve y clara le darías para quitar miedos y animar a disfrutarla, no sé, sin culpa, sin preocupación y pensando que es una opción, desde luego, más saludable que un refresco, y no sé si una cerveza, pero en todo caso, o una cerveza? Pues mira, les diría que es una excelente opción, o sea, especialmente si la comparamos con refrescos o, por ejemplo, con alcohol, porque en el fondo es agua. O sea, las burbujas en realidad no la convierten en algo peligroso o en algo que no sea saludable. O sea, si nos gusta el agua con gas, pues, oye, vamos a disfrutarla, ¿no? Sobre todo si nuestro cuerpo la tolera bien, vamos a disfrutarla sin culpa, ¿no? Pues desde el placer. Al final es hidratación, pero dándole un toquecito un poco divertido, ¿no? No lleva azúcar, no lleva calorías, como decía, no lleva alcohol, ¿no? Realmente el verdadero enemigo de nuestra salud, por decirlo así, no son tanto las burbujas, sino todo lo otro, o sea, los aditivos que llevan los refrescos, ¿no? Bueno, el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que venimos comentando. Así que si nos apetece, pues no sé, algo diferente, algo con burbujas, o voy a hacer una comida un poquito copiosa donde quizás ese ácido carbónico, ese dióxido de carbono, esa ligera acidificación del agua me pueda ayudar a digerir mejor, o simplemente, pues eso, que le quiero dar un toque divertido pues no sé, a beber, pues me parece una opción excelente, o sea, que animaría a todo el mundo a que la pruebe. Perfecto. Querida Marta León, gracias por atenderme. Un beso, buenas noches. Pues muy buenas noches, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos nuestro ejercicio de memoria con la dirección de Andrés Atienza. Hace justo un año era noticia el aniversario de una catástrofe natural. Se cumplían 2 décadas del huracán Katrina. Verano de 2005. El Centro Nacional de Huracanes avisa. El Katrina es inminente. Los expertos sabían que llegaría. Horas antes, el viento se hace más fuerte y alcanza los 40 kilómetros por hora. Aparecen las primeras nubes, el sol desaparece y empieza a llover. Una tormenta tropical se forma sobre Bahamas y recorre el Golfo de México. En estos momentos es una gran tormenta que afectará a toda la región. Va a ser absolutamente terrible y las condiciones se van a deteriorar constantemente desde ahora y durante las próximas 24 horas o así. En pocas horas se transformará en huracán. Ya es absolutamente imparable. Desde Florida a Texas, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. El 28 de agosto alcanza la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. El agua asciende rápidamente. En algunos lugares sube unos 30 centímetros cada 15 minutos. En muy poco tiempo, el huracán supera los 225 kilómetros por hora. El 29 de agosto, a las 6:10 de la mañana, el huracán Katrina toca tierra en el estado de Luisiana. Cuando creen que lo peor de la tempestad ya ha pasado, los diques de contención de Nueva Orleans revienta. El agua se traga gran parte de la ciudad. Más de 100.000 casas se sumergen bajo el agua. El 80% de la ciudad se inunda. Estamos totalmente inundados. Esta es la alcoba. La cama está flotando y todas las almohadas. El baúl de cedro. Todo está flotando. Esta semana se cumplen 20 años del Katrina, un huracán que costó la vida a casi 2.000 personas, la mayoría de Nueva Orleans. El final del verano. Otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de 2025, es que nos dejaba para siempre Manuel de la Calva, el 50% del dúo dinámico. Él y su compañero Ramón Arcusa se conocieron en la fábrica en la que trabajaban y decidieron unir sus destinos. La música se les daba bien y su estilo gustaba al público. Hace un tiempo tuve la suerte de charlar en este programa con Manuel de la Calva. Me contó cómo fueron las primeras actuaciones del dúo dinámico antes de ser famosos. Primero lo hicimos unas navidades en la fábrica. Y bueno, aquello fue, no te puedes ni imaginar. Y luego nos orientamos y nos fuimos en una radio que había en Barcelona. Y nos metieron en un programa que se hacía los domingos por la mañana, que se llamaba La Comarca nos visita. Y allí fuimos y cantamos nuestras canciones y fue un éxito, pero bueno, atronador. El dúo dinámico nace a finales de los años 50. Están considerados uno de los pioneros de la música pop española y precursores del fenómeno fan en la década de los 60. Somos jóvenes. El dúo dinámico ha recibido, entre otros galardones, el Premio de la Música de la Sociedad General de Autores y Editores, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Micrófono de Oro o el Grammy Latino de Honor en 2014. Pero entre sus logros musicales hay 2 que destacan sobre los demás. Son los autores del tema La La La, con el que España ganó Eurovisión en el 68. Y también de uno de los temas que más sonaron durante la pandemia. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Te estamos hablando del dúo dinámico porque Manuel de la Calva nos dejaba el 26 de agosto de 2025 a los 88 años, una semana como esta de hace justo un año. ¡Ea! Nos encontramos en 7 días si te apetece, aquí en la noche de Arjona. La radio continúa, boletín de noticias, poniendo las calles, Herrera en COPE. ¡Que viva la radio! Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man?